Bueno, estamos acá nuevamente en Rayuela, Libros y Café, este lugar donde nos atienden y nos cuidan tanto. En una nueva charla, esta vez tiene una cosa más especial porque estamos con la gente del Pacto Global, que tiene que ver con un montón de cosas que mejoran, que intentan mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? O sea, tener un mundo mejor. La responsabilidad social está también Roxana Quintira del Instituto de Responsabilidad Social, y vamos a charlar sobre este pacto mundial, ¿no? ¿Cómo hacemos para ponerle a lo mejor a las empresas un rostro humano? ¿Cómo podemos hacer para mejorar la calidad de todo, ¿no? Y tiene que ver, mira, justamente lo recibimos hoy a la gente que estábamos con Flavio Fuertes, que es el CEO del Pacto Global de Naciones Unidas. Y lo recibimos en La Rioja, desgraciadamente, con una irresponsabilidad. Y lo presentamos a Julio, que Julio también va a intervenir. Una irresponsabilidad. Se incendió el cerro. Lo incendiaron para colmo, Claro, según o sea, se incendió el cerro de La Rioja, el cerro de La Cruz. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, lo vi el incendio. Encantado de conocerte y esperemos que tengamos una charla fructífera para toda la humanidad, digamos. Estamos preparados. Se nos incendió el Cerro de la Cruz y se incendió por una irresponsabilidad de la gente que de golpe y porrazo estaba trabajando con unas máquinas. Sí, y alguien dijeron, prendió algo. vamos a prender el fuego. Sí. Se descontroló, claro, con 40 grados de temperatura, calor, Sí, sopla un viento, poquito de viento, chao. se descontroló y prendió todo un cerro. Con todo el daño. Vos sabés que me acerqué porque yo vivo muy cerca de ahí. Sí. Y de golpe estaban en los cables telefónicos una serie de lechuzas gritando. Claro. Se quedaron sin hogar. ¿Le quemaron el hogar? Sí, de un momento para el otro. Sí. Y eso tiene Sin que ver, cable también se deben de haber quedado. tiene que ver con la responsabilidad de eso, ¿no? Tiene que ver con la verdad que lamentable. Decía, mira, estoy viendo todo esto y nos vamos a ir a hablar una charla sobre el Pacto Global, que es una de las cosas que hace o que busca, que lo vas a contarnos. Bueno, con esa introducción me das un buen pie, porque lo que busca el Pacto Global es recuperar un conjunto de valores en el comportamiento de las organizaciones empresariales. Llamativamente, en los últimos 200, 300 años, se ha desvinculado el proceso de toma de decisiones en el mundo de la economía y de las instituciones económicas de la ética. Totalmente. Entonces, el proyecto del Pacto Global es un proyecto muy ambicioso. Y es volver a recuperar esos valores que uno podría tradicionalmente vincularlos con la ética en el comportamiento empresarial. Y mostrarle a las empresas que son organizaciones que deben hacerse cargo, es decir, deben responsabilizarse de los impactos negativos que sus propias actividades tienen sobre las personas y sobre el planeta. O sea, pensamos que en algún momento no solamente lo importante es ganar plata, que sea rentable, sino además cuidar al Claro. recurso humano como una responsabilidad, al recurso natural. Porque está absolutamente vinculado. En realidad, el pensamiento dominante cree lo contrario, ¿no? Justamente el movimiento de la responsabilidad social empresaria no viene a cuestionar que las empresas hagan dinero, sino que lo que nos interesa es saber cómo piensan ganar dinero. Y la manera de hacerlo sostenible es cuidando a las personas y cuidando al planeta en términos genéricos. Cuidando a las personas y cuidando al planeta. De esa manera van a poder garantizarse de que puedan seguir haciendo buenos negocios en el futuro. Si seguimos incendiando los cerros, seguimos alterando el ecosistema, seguimos afectando a la naturaleza,
seguimos afectando la biodiversidad. No hay negocio sostenible en el largo plazo para nadie. Para nadie. Ni para las lechuzas, ni para las personas que trabajan en la empresa, ni para las personas que no trabajan en la empresa. Entonces, estamos en un momento bisagra en el mundo, donde tenemos que ser conscientes de que estamos a muy pocos años de encontrar el quiebre, de pensar en un planeta que puede ser realmente sostenible o enfrentarnos a un planeta totalmente incierto. Incierto, la palabra es Incierto. Esto que vivimos en los últimos 2 años, los científicos nos lo venían diciendo. De la misma manera que los científicos nos vienen diciendo de que si seguimos elevando la temperatura del planeta, las consecuencias van a ser totalmente inciertas, aunque ellos nos van diciendo más incendios, más sequía, más lluvias en corto periodo de tiempo, más inundaciones, más deshielo, territorios que van a quedar bajo agua. Lo que pasa es que no lo imaginamos. Ustedes en La Rioja están lejos del mar. Sí, pero me imagino un mar pasando el cerro. Pero no están lejos de los incendios. Entonces esto nos afecta a todos. Entonces vivimos en un mundo tan interconectado que las decisiones que se tomen en China nos impactan a nosotros, y las decisiones de esos trabajadores que no cuidaron el ambiente del cerro también afecta a otras personas alrededor del mundo. Vivimos en una época de interdependencia e interconexión absoluta. Cada vez mayor. Absolutamente. Cada vez mayor. Absolutamente. Entonces, la única manera de poder salvarnos de nosotros mismos es recuperar en nuestro comportamiento como organizaciones e individual ciertos valores básicos que hay que volver a poner sobre la mesa. El respeto a los derechos humanos, el cuidado de las condiciones laborales, el cuidado del ambiente y la lucha contra la corrupción. Tan sencillo que sea, ¿no? Sí. Estuve viendo que hay miles de empresas ya en el mundo integradas a este programa, digamos, o plan de las Naciones Unidas. Sí. ¿Tenemos algo en La Rioja ya? ¿Hay alguna novedad en ese sentido? Sí, tenemos. El movimiento hoy incluye a 12.000 empresas alrededor del mundo. Como este vaso lo podemos ver medio lleno o medio vacío. Claro. Para nosotros es un número importante, porque es un movimiento que empezó hace 20 años nada más, y el proyecto es ambicioso. Ahora todavía estamos lejos de conseguir la masa crítica. ¿Sí? En La Rioja tenemos empresas que son participantes, que son signatarias, que han firmado este compromiso de incorporar estos principios a la gestión de su empresa, y eso ha sido en gran parte fruto del trabajo que viene haciendo el Instituto de Responsabilidad Social, que viene de alguna manera evangelizando, podríamos decir, explicando. Sí, es una forma de evangelizar. Una forma de evangelizar qué es la responsabilidad social, para qué sirve, por qué hacerlo, los beneficios que trae, cómo se puede hacer, y sobre todo explicarle a las empresas de que no es un costo, de que es una inversión. Eso es fundamental. No es un costo. Porque el empresario primero piensa en costos, beneficios. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y qué beneficios trae, por ejemplo, si yo tengo una empresa y estoy dentro del pacto o quiero ingresar al pacto? ¿Cómo me seducen ustedes para que yo ingrese al pacto? Y el principal beneficio es que mejora tu marca. Hay un montón de estudios que nos muestran de que mejora la marca. Cuando mejora la marca, mejora la facturación. Claro. Pero después hay otros beneficios que tienen que ver con la mitigación de riesgos. Cuando vos incorporás estos temas de la agenda del desarrollo sostenible, el cuidado del ambiente, la corrupción, la desigualdad, la pobreza, la agenda de género, empezás a mitigar ciertos riesgos, empezás a poner en tu tablero de control ciertos temas que ya no son exclusivamente financieros, sino otros riesgos que son no financieros, que vos empezás a incorporarlo y empezás a darte cuenta de que, bueno, si yo este riesgo no lo mitigo, se puede convertir de un riesgo potencial en un riesgo real y puede afectar mi negocio. Entonces la mitigación de riesgos básicamente es reducción de costos. Entonces lo que vos ves como un costo que agregás a tu empresa es una inversión. Claro. Se necesita una gran voluntad por parte del empresario. Absolutamente. Claro. Eso es lo más difícil, y en eso por eso tenemos que trabajar en la evangelización. ¿Esto está dirigido a empresas grandes, medianas, chicas? Todas. A todas. No importa el tamaño. Todas las empresas pueden hacer su contribución.
El Pacto Global obviamente empezó con las grandes empresas alrededor del mundo. Sí, viste, tenemos firma de primera línea. Muchas grandes, sí, sí. Pero tenemos que trabajar con las cadenas de valor de esas empresas grandes y también llevar el mensaje a las empresas pequeñas y medianas. Por eso estamos hoy acá en La Rioja. Venimos de una reunión con empresas de distinto tamaño de la provincia que escucharon, algunas por primera vez, otras no por primera vez, qué es esto del Pacto Global, para qué sirve, cómo hacerlo, cómo arrancar. Y el solo hecho de juntarlos a hablar de algo que parece ser que no es su negocio, pero que es su negocio, dispara muchas preocupaciones y mucho interés en las propias empresas. Porque también las personas que trabajan en las organizaciones entienden que su propósito va más allá de hacer bien su trabajo, sino que es dejar un legado. Por eso yo digo, o Naciones Unidas viene diciendo, de que estamos en un momento muy bisagra, en un momento muy quiebre, que tenemos que conseguir en muy poquito tiempo, en el año 2030, ciertos resultados. Sí. Y si no los conseguimos, bueno, vamos a estar en problemas. Ahora, hay que conseguir ciertos resultados y obviamente estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, cuando hubo una reunión del COPS, ahora en Glasgow, y donde en realidad los logros obtenidos fueron mínimos, y donde se supone que ahí están las grandes potencias del mundo, con un presidente que habló y pidió, bueno, justamente esto, ¿no? Ponerle rostro humano a todo. ¿Cómo se lucha contra eso, ¿no? Cuando decís, bueno, mirá todo esto que estamos haciendo, pero en la reunión de ahí, ¿qué pasó? La reunión está todo bárbaro, las consecuencias, los resultados de eso es, ni siquiera, bueno, vamos a bajar el 1.5 del calentamiento. ¿Cómo articularse ahí adentro? Bueno, permitime darte una respuesta en dos sentidos. Bueno. Primero, respecto a lo que vos mencionás respecto de los resultados poco satisfactorios de la COP de Glasgow, que señala varias cosas. Primero, la incapacidad que tiene el mundo de ponerse de acuerdo. Totalmente. Y eso tiene que ver con un debilitamiento del multilateralismo como espacio de gobierno a nivel global. Sí. Claro, países que hayan privilegiado en los últimos 20, 30 años de que las soluciones son individuales a los problemas colectivos, también, sí, terminan debilitando un lugar donde se crea después de la Segunda Guerra Mundial, que es las Naciones Unidas, con el interés de tener algún espacio de gobernanza global donde el multilateralismo intenta coordinar colectivamente los esfuerzos y las soluciones. Pues nosotros venimos de 20, 30 años, si querés, desde Reagan en Estados Unidos en adelante, con una posición muy dominante de ciertos países que creen que la solución es bilateral, es individual. No es colectivo. Entonces, bueno, en estos lugares, cuando hay que ponerse de acuerdo, lo que vemos es una incapacidad de los líderes globales de pensar las soluciones de manera colectiva. ¿Por qué? Porque se viene privilegiando la salida individual antes que la colectiva. Esto tiene una segunda. Porque además se firmó un pacto de estos líderes. Sí, en ese momento hubo un pacto de... Obvio, en París. En París, el pacto 2015. De París, claro. Dijeron, bueno, tenemos que caminar ahí y tenemos que ir ahí hacia esos objetivos porque es la única salida, pero después sobre eso mismo... Bueno, porque ahora hay que empezar a discutir la implementación. En el 2015 nos pusimos de acuerdo sobre qué hacerlo y ahora tenemos que implementar sobre cómo hacerlo, y eso lleva a ciertas discusiones de poder, de política y sobre todo de recursos. Hay un segundo tema, y es que los problemas van por el ascensor y las soluciones van por la escalera. Está bueno. Entonces tenemos un problema de sincronía. Entonces tenemos que ver cómo aceleramos las soluciones, porque los problemas no esperan. El calentamiento global no espera. Y entonces ahí tenemos un problema. Las soluciones, yo creo, me parece que tiene que ver con tratar de seguir motorizando acuerdos voluntarios. Yo creo que hay que seguir apelando a encontrar, más allá de estos compromisos vinculantes que no se pueden lograr, tratar de motorizar que las organizaciones, que los actores no estatales, las empresas, las ciudades, los movimientos sociales empiecen a empujar un poco más hacia arriba. Y me parece que un actor importantísimo en la mesa de negociación son los jóvenes. O sea, los jóvenes lo que nos están mostrando es que ya no hay tiempo para perder. Yo ya no me considero parte de esa generación, tengo 47 años. Digo, los jóvenes de 15 a 20 y pico de años están esperando que los líderes
acciones. O sea, Tengo un hijo de 17 y se amargó con lo que pasó. Claro. Decía, no puede ser, porque además, ¿qué estamos haciendo, no? Y es mucho más cuidadoso, en este caso, con el ambiente, una conciencia tienen los chicos, mucho más cuidadosa que la que teníamos nosotros, la que tenemos nosotros, vos con 17, yo con 17. Totalmente distinta. Totalmente. Por eso ellos son menos compasivos con nosotros. En realidad se preguntan cómo es que nosotros vivimos durante 20, 30 años no separando la basura, tirando el residuo o utilizando el auto para ir al kiosco que queda a 2 cuadras, ¿no? Y no utilizamos la bicicleta, por ejemplo. Cosas como esa y un montón de otras cosas más, digamos, ¿no? O cómo impedimos el acceso a las mujeres a puestos de decisión, o cómo discriminamos a colectivos que pueden ser trans u otro tipo de colectivos. Digo, ellos ya eso no se lo imaginan de cómo nosotros pudimos convivir con ese tipo de cuestiones. Y por otro lado están esperando resultados. Y me parece que es un movimiento, como otros movimientos, muy radicalizados, en el sentido de que esperan resultados ya y no hay otra opción. No es para mañana. Y porque de alguna forma ven comprometido su futuro, ¿no? Totalmente. Son conscientes de su futuro. Sí, claro. O de no future, ¿no? No future, sí, claro. Que es dramático, porque verdaderamente es dramático. Sí. Si hay algo que nosotros crecimos era con una utopía en la década del 60, 70, 80, que ahora ya no hay utopías. Obvio. Y eso para que avance la humanidad es complicado. Pero el impacto global sí puede ser una utopía. Si se lo plantea y se lo maquina de tal forma que se lo empuje, ¿no? Y para eso yo creo que tenemos que trabajar en la formación de un verdadero ecosistema. Yo creo que nosotros tenemos que articular, por un lado, el compromiso de las empresas, tenemos que activar la conciencia del consumidor, que todavía hay ciertos sectores de consumidores que obviamente no exigen, algunos no pueden elegir, por supuesto. Me parece que tenemos que activar también señales claras del mercado, si querés, del mundo financiero, de poner recursos para que las empresas que quieren transformar su modelo de negocio puedan financiarse a una tasa más baja. Muy interesante. Yo creo que la política pública tiene que trabajar en la sensibilización, en la educación, pero también en poner los incentivos correctos. Y eso es algo que nosotros estamos tratando de hacer desde el Pacto Global también. Es decir, preguntarle a los gobiernos, bueno, cuando compran, y claro, por ejemplo, el gobierno, todos los gobiernos compran. Compran todo. Desde ya. Son un gran comprador de bienes y recursos. Son los mayores compradores. Cuando vos sumás la capacidad de compra del Estado municipal, provincial o nacional, es un actor fundamental. Entonces, si pudiésemos incluir algunas condiciones en las compras públicas, podríamos enviar señales claras también a las empresas de, bueno, nos interesa una empresa que tenga un comportamiento de esta naturaleza versus otra que no. Claro, que lo aplique. Exactamente. Exactamente. Que no sea condicionamientos, pero que sean directrices. Y podemos empezar poniendo incentivos, si querés, positivos. Impositivos, claro. Selectivo, de mirá, te vamos a privilegiar. Crediticio para que se reconvierta. Empiezan a ver, lentamente empiezan a ver bonos sociales, bonos de impacto ambiental, hasta un bono verde. Bonos verdes, o sea, todo el movimiento de las finanzas sostenibles se está activando, pero claro, estamos en Argentina, ¿no? 50% de inflación, no sé cuánto paga un plazo fijo, pero tenemos algunos problemas de macroeconomía que no permiten que este movimiento se acelere, pero en otros países esto empieza a ser muy fuerte. Bolsas de valores que ya empiezan a tener paneles de sustentabilidad, índice de sustentabilidad. Que ahí es la base de la financiación. Exactamente. Es el accionista que compra la acción. Exactamente. Nuestra bolsa es muy pequeña, por eso digo, cuando nosotros podamos resolver algunos problemas de la macro, me parece de que algunas de estos instrumentos que ya funcionan en otros países de Europa, pero también de América Latina, van a empezar a funcionar en Argentina. Por ahora tenemos que ir poniendo los cimientos de toda esta arquitectura, pero como dije, eso es un trabajo que camina por la escalera y los problemas van por el ascensor. Bueno, tenemos
un montón de cosas que nos detienen, pero lo bueno es que estamos absolutamente vírgenes en un montón de otros campos, ¿no? Que, digamos, para aplicar estos nuevos viejos principios. Cuando hablas de los principios básicos universales que tienen que ver con el desarrollo humano, que tienen que ver con la corrupción, ¿de qué principio estás hablando? Estoy hablando de principios que se consolidaron en convenciones internacionales. Ustedes hablan de 10 principios. Claro, hablamos de principios que derivan de convenciones internacionales de Naciones Unidas. Esas convenciones internacionales siempre, para que se aprueben, necesita que sean ratificadas por 2/3 de los Estados miembros de Naciones Unidas. Sí. 2/3 de 180. Es decir, que son instrumentos internacionales que en algún momento la humanidad manifestó su compromiso, su apoyo de que son importantes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones internacionales del trabajo de la OIT, las convenciones de medio ambiente del 92 y la de Naciones Unidas contra la corrupción del 99. Es decir, del 45 al día de hoy hubo en algunos momentos en la historia en donde no nos pudimos poner de acuerdo, que logramos un consenso. Pero de ahí salen una serie de principios que intentan ser un norte para el comportamiento empresarial. Entonces nosotros le decimos, hay 10 principios, 2 vinculados con el respeto a los derechos humanos, 4 vinculados con los estándares laborales, no discriminación, no trabajo infantil, libertad de asociación y negociación colectiva. No trabajo infantil y el cuidado del no trabajo, ¿no? Infantil. La prevención y... Sí, hay otro vinculado con la no discriminación, hay 3 vinculados con el cuidado ambiental y 1 con la transparencia y con la integridad. Son principios que de vuelta, ¿no? Vos me dijiste, parece muy fácil, pero no lo son, porque la verdad es que de algún modo son principios. Yo siempre hago la asimilación con los 10 mandamientos, ¿no? Cuando todos leímos por primera vez los 10 mandamientos, todos dijimos que era re fácil, ¿no? Esto es una pavada. ¿Cómo no cumplirlos? Bueno, cuando vos lees los documentos de Naciones Unidas que respaldan cada uno de estos principios, te desafían. Porque lo que nosotros le pedimos a las empresas es que ayuden a erradicar el trabajo infantil. Muchas empresas dicen, claro, yo no tengo trabajo infantil. Nuestra respuesta es gracias a Dios, porque hay una legislación que lo prohíbe. Si usted tiene trabajo infantil, le aplicaría en realidad el derecho penal. Que en todas las empresas había trabajo infantil. Por supuesto, hasta estaba aceptado, hasta culturalmente estuvo aceptado. En el campo sigue siendo aceptado, ¿no? Sigue siendo aceptado. En la cosecha hasta hace años tuvieron que multar la Secretaría de Trabajo. Hay sectores económicos donde existe trabajo infantil, hay sectores económicos donde no existe trabajo infantil. Pero la pregunta es, ¿y en tu cadena de valor vos estás seguro de que no existe? Tus proveedores, ¿vos estás completamente seguro? Entonces vos sos el dueño de una cadena de supermercado, vos no tenés trabajo infantil, porque tus repositores no lo tienen. Pero tu proveedor... Ahora, ¿qué pasa con tus proveedores? Con toda esa cadena de valor. Vos te preguntás. Y a su vez el proveedor refiere a un productor. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces es ahí donde yo digo, los 10 principios son como los mandamientos. La primera lectura es qué fácil que son, dónde firmo. Una segunda lectura es pará. Tengo que revisar muchas de las que tengo que revisar, cómo compro, cómo contrato gente, qué hago con los residuos, cómo hago mis transacciones comerciales. Cuando yo me junto cuando yo me presento a una licitación, ¿hago club o no hago club de compra? ¿No? No le echemos la culpa siempre al gobierno. No, hay situaciones muy complejas. Hay situaciones muy complejas. Entonces es ahí donde aparece una diferencia entre qué lindo que es los 10 principios del Pacto Global y que solamente tengamos 12.000 firmantes. Porque hay un desafío. Incluso para el que los adopta, también hay un desafío que es implementarlo y mostrar año a año una mejora continua en la implementación de estos principios y en la profundidad de los principios. Bueno, empezás vos por tu empresa, pero después quiero que vayas a tus proveedores. A tu proveedor. Después quiero que trabajes con tus clientes. Después quiero que trabajes con tu comunidad. Que lo hagas con tus empleados. Exactamente. Quiero que vida de tus empleados. Exactamente. Y no... es muy amplio, vas profundizando cada vez en otras etapas, digamos. Exactamente. Porque las empresas tienen que ser historias de éxito.
La empresa se tiene que convertir en una historia de éxito. Para que se convierta en una historia de éxito, estos valores se tienen que vivir. ¿Cómo hacemos con la hipocresía? Estoy pensando que de alguna forma se refiere así históricamente a los principios del socialismo científico, cuando empresarios eran socialistas y aplicaban ese colectivismo dentro de sus propias fábricas, ya en 1800, ¿no? ¿No los acusan de ideologismo detrás de esto? ¿Sabes que no? ¿No? Es decir, hay unos antecedentes en la construcción de esta propuesta de Naciones Unidas. Trabajó algún que otro teólogo que era parte de la doctrina social de la Iglesia. Claro. Entonces sí, hay ahí una identificación. Pero lo cierto es que los principios están siendo aceptados universalmente por empresas que podríamos vincular con Occidente. Sí, con el capitalismo con el capitalismo más acérrimo, más aberrante, pero también empresas que operan en otros contextos. Porque está habiendo un consenso en este sentido de que no hay sostenibilidad posible en los negocios si no resolvemos estos problemas sociales, ambientales, de inequidades, de desigualdades, que antes parecían ser un problema del cual solamente se tenían que ocupar los estados. Claro. Hoy la empresa también se tiene que ocupar de estas cosas. Claro. Entonces, aquella vieja división entre lo que correspondía al mundo público y lo que le correspondía al mundo privado ya no existe más. Claro. Antes la preocupación por el ambiente era una preocupación de lo público, del sector público. ¿Quién se dijo? Después fueron el Estado. Después fueron las ONGs. Para que aparezcan las ONGs a cubrir aquellas cosas que el Estado no cubre. Y hoy lo que parece ser, digamos, es la existencia de un consenso de que las empresas también se tienen que ocupar del cuidado del ambiente. No es fácil. No es fácil porque incluso si lo llevas al extremo, en toda actividad humana hay un impacto negativo sobre el ambiente. Siempre, eso es inevitable. Ahora nosotros estamos acá simplemente haciendo una charla, utilizando energía eléctrica que viene seguramente de fuentes fósiles. Hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos, hay impactos negativos. Entonces, mitigarlo es complicado. E incluso ya empieza a haber alguna gente, nos lo decían ayer, alguien que se parece mucho a vos, como te dijimos anteriormente, que se empieza a hablar de una cultura regenerativa. Cómo las empresas pueden ayudar a regenerar ese ambiente que tanto se ha dañado en estos últimos años. Ya no solo es mitigar, ya no solo es compensar, sino es ayudar a regenerar la naturaleza a la cual tanto daño le hicimos. O sea que el movimiento es muy profundo. Es muy profundo. Pero bueno, algo tenemos que hacer. Pero es muy interesante. En esta reconstrucción que tenemos que hacernos, como también en el tema de la mujer, tanto los hombres como las mujeres tenemos que reconstruirnos en esta nueva visión, ¿no? Y aprender a no discriminar, aprender a tener el justo peso. Es como lo que están planteando con el pacto global, es como una reconstrucción de la sociedad en sí, porque tendríamos que reconstruir, o sea, el empresario tiene que reconstruirse, es decir, yo tengo que producir esto en una determinada escala de valores, tengo que ganar tanto que me permita seguir, tengo que pagarle tanto al empleado para que pueda vivir bien, tengo que ver qué hago con mis residuos para que no contamine el lugar donde este empleado va a jugar con sus hijos, y a su vez evitar de qué manera puedo hacer esto para que sea, o sea, es una reconstrucción. Es una reconstrucción, sí. Pero es un buen negocio. Sí. Claro, es lo que dice él. Si vos le hacés los números junto con no tengo duda, sí. Las empresas que lo hacen se dan cuenta de que es un buen negocio. Claro. ¿En qué sentido? Tienen empleados más contentos, tienen mejor clima de trabajo, ganan un prestigio internacional, es decir, mira, todo eso a la vez. Esto lo hago. Todo eso a la vez. Y el prestigio, sobre todo en las grandes, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, el prestigio te da mejor cotización en bolsa. Claro. Tus acciones pasan a valer más.
Y es una cuestión de también de revalorizarte vos, ¿no? Decir, no, por supuesto. Sí. Bueno, hay muchos empresarios que eso uno lo escucha mucho, ¿no? De entender cuál es su propósito en la sociedad. Porque ellos decidieron no ser políticos. Claro. Ellos decidieron no poner una ONG. Claro. Ellos decidieron fundar una empresa. Ahora, ¿pueden tener un propósito más allá de producir un bien, un servicio? Claro que sí. Entonces también muchos empresarios lo que se dan cuenta es que esto es una oportunidad para renovar el propósito que tienen en la sociedad, que no es simplemente ganar plata. No, claro. Y es ahí donde aparece todo el convencimiento del dueño de la empresa que baja línea. Sí. Que es lo que nosotros tratamos de activar desde el Pacto Global de Naciones Unidas. Mostrarle al empresario de que esto es un gran negocio, pero al mismo tiempo de que para él, en lo personal, hay una oportunidad de renovar su propósito. Por supuesto que sí. No hay nadie que piense más en el largo plazo que un empresario. Ningún empresario que invierte 10 millones de dólares lo hace por 4 años. No, Ninguno. Todos piensan en el cuadro del fundador de la empresa. Absolutamente. Hay mucha idea del legado. ¿Sí? Yo hace un mes fui a visitar una empresa de un empresario que tiene cerca de 80 años, que está plantando pistacho. Sí. La planta de pistacho va a crecer en 12 años. Es altamente probable que él no lo vea siquiera. Sí. O sea, que no lo hace ni siquiera porque él quiere verlo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con esa idea del empresario que invierte en el largo plazo y llevarlo a estos temas de cuidado del ambiente, de transparencia, de equidad de género, de no trabajo infantil, etcétera. Ser mejor persona. Sí, que es en definitiva es eso, ¿no? De alguna forma es un combate contra el ser humano que tenemos un angelito que nos dice acá y el diablito que nos habla del otro lado. Y hasta ahora viene ganando esto. Claro que sí. Sí, vino ganando pero toda la batalla. Es la victoria del capitalismo, sin lugar a dudas. ¿Cómo ves, Roxy, acá? Perdón, eso pensaba, discúlpame, esto del cambio de chip, ¿no? De que el feminismo le llamamos la deconstrucción, ¿no? Primero tenemos que deconstruirnos de ese paradigma empresarial que nos viene dominando y que tiene que ver con el capitalismo que cada vez está más vivo, por más que decimos que lo luchamos, pero primero tiene que haber una deconstrucción para recién una reconstrucción. Claro. Creo que poder ver y encontrar estos valores de los que estamos hablando, que sabemos que los necesitamos, pero es difícil aplicarlos cuando tenemos ese chip tan internalizado. El feminismo lo hablamos desde el machismo y lo hablo del machismo tanto en los hombres y en las mujeres, que digo, sí, yo soy feminista y a los 2 segundos me estoy riendo de un chiste machista. Entonces me doy cuenta que primero tengo que hacer un proceso de deconstrucción. Tenemos que deconstruir y reconstruir. Exacto, para volver a acomodar las fichas. ¿Y cómo ves acá en la provincia este tema? El tema de la responsabilidad social, el tema de la responsabilidad social, el Pacto Global, el feminismo. No, ¿qué opinan los empresarios, las empresas? Sé que ahora se sumó el parque eólico, que por eso justamente vos viniste a entregar como la membresía, ¿sería? Exactamente. Claro, la adhesión. La verdad yo creo que todavía es un proceso de construcción, ¿sí? Lento. Creo que lento, que podríamos ir un poquito más rápido. Creo que el trabajo de evangelización que decía Flavio, me parece que falta mucho más. Creo que es una autocrítica también al Instituto de Responsabilidad Social, que si bien trabajamos mucho, pero creo que falta poder hacer que se comprenda esto que Flavio lo explica también, poder explicarlo, convencer, hay que seguir tratando de persuadir de que es un buen negocio y que ganamos todos. En esto ganamos todos y todas. Pero creo que todavía nos falta bastante. Acá en Rioja me parece que falta. Si bien hoy hubo empresas públicas que se están sumando, de hecho hay dos con muchas ganas de poder participar. Una que estuvo
se fue y ahora tiene ganas de volver. Que ¿Qué empresa es? Edelar. Edelar. Por ejemplo, una de las empresas más importantes que tenemos y que creemos que desde las empresas públicas tienen que ser el ejemplo para poder ir motorizando también el cambio en las otras. Pero bueno, creo que es un proceso que vamos bien, pero lento. Pero podríamos ir. ¿Y las empresas Sí. privadas acá, cuántas empresas tenemos incorporadas al Pacto Global? Y tenemos Creo que está Serrano, ¿no? ¿Serrano? Sí, está Serrano, está Novaclim, está Sana. 3. Sana es un ejemplo de la empresa. Sí. Sana, sí. Sana, y sobre he todo en la visitado, pandemia. he conocido al en la dueño. pandemia, por todo su trabajo, Sebastián Benítez y todo su equipo. ¿Has conocido al dueño de Sana? Por supuesto que sí, conocemos su trabajo y es incluso tanto Serrano como Sana son dos ejemplos de economía circular, que es un tema que cada vez concita más interés. Bueno, y ese es un dato interesante, que ustedes probablemente los riojanos no lo sepan, pero nosotros hicimos un concurso a nivel nacional llamando a empresas a que presenten buenas prácticas en economía circular y un jurado sobre más de 30 prácticas de todo el país eligió 7. Y de esas 7 están Serrano y Sana. Sí, y esa es una buena noticia, es decir, también lo que queremos es, de alguna manera, desde el Pacto Global, poner en valor a nivel nacional este tipo de buenas prácticas de compañías que empiezan a innovar hacia estos temas, por ejemplo, como la economía circular. Sí, yo he hablado sobre el tema tanto con la gente de Sana, y me pareció bárbaro porque fue nombrada entre muchas empresas. Hace 2 años creo que lo traje a la radio. Las empresas para participar y tener una membresía, ¿qué tienen que pagar? Las que facturan más de 50 millones de dólares al año, sí. No estoy en esa. Qué bueno, no vas a pagar, Carmen, no pagas vos. O sea, yo lo puedo tener El bonificado. año que viene me parece que trago. Esperamos que superes ese número en algún momento y entonces así nos empieza a pagar. Pero lo puedo hacer, pero lo tengo bonificado si lo digas. Claro. Es decir, la iniciativa se financia con empresas que facturan más de 50 millones de dólares al año. Para las que están por debajo de esa facturación, todas las actividades que nosotros hacemos, son muchas, desde cursos de formación hasta grupos de trabajo, publicaciones, etcétera, es gratis. ¿Estás instalado vos como CEO en Buenos Aires? Sí, tenemos un equipo, somos 5 personas que estamos 4 en Buenos Aires, 1 en Santa Fe, porque la auditoría nos ha permitido eso. Fantástico. Y después tenemos un equipo de gente que trabaja con nosotros, que son 5 personas más. Y luego tenemos un comité directivo que se renueva cada 2 años, donde está, por ejemplo, el Instituto de Responsabilidad Social, que también colaboran con nosotros. Es decir, cualquier empresa de La Rioja que quiera saber sobre el Pacto Global, la referencia es el Instituto de Responsabilidad Social aquí en La Rioja, que son parte de nuestro comité directivo y se unen a nosotros en la misión de hacer de este movimiento un movimiento cada vez más grande en todo nuestro país. Soy consciente, además la hemos entrevistado varias veces, tanto a Viviana como a Roxana sobre el tema porque consideramos, siempre estuve como muy ligado, pero muy interesado en darle este tema de la responsabilidad social, de hablar de eso, ¿no? Así que me parece fantástico. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que te quieras preguntar? No, lo que estaba pensando yo es si ustedes tienen plazos o, digamos, si yo soy una empresa que quiero ingresar al programa, ¿tengo plazos, tengo etapas? ¿Cómo se hace? No hay plazos, es decir, la iniciativa está siempre abierta a lo largo del año. O sea, que una empresa con que nos mande su carta de adhesión, se procesa esa adhesión. Nosotros lo que hacemos es un proceso de investigación primero de la empresa, de que no haya una vulneración sistemática a esos principios del Pacto Global de Naciones Unidas, y luego se admite. Una vez que se admite, que se convierte en miembro del Pacto Global, que es lo que vamos a hacer mañana con Parque Arauco, la empresa tiene 1 año para informar a través de la presentación de un reporte público. Lo que esperamos es que año a año vayan mejorando. ¿Y ese informe puede ser impugnado por el público o por la gente? No puede ser impugnado por nosotros, sí puede ser revisado, y de hecho tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil que, sobre todo en empresas grandes, dicen, no, un momentito. Exactamente. Claro.
Y ahí es donde se genera un diálogo social muy interesante. Claro, muy interesante. Claro, muy interesante. O sea, porque la iniciativa es voluntaria. Ninguna empresa debería mentir con la información que pone en ese reporte público. Claro. Y al mismo tiempo vos estás disponibilizando información que muchos actores pueden controlar, revisar y hasta de alguna manera exigirte una revisión de la información que vos publicás. Nos ha pasado en el pasado, nos ha sucedido de que distintos grupos pero de está interés. bien porque es un mecanismo que funciona social de control. Es un mecanismo de control social, exactamente. Eso es muy bueno. Exactamente. Porque no necesariamente tenés que recurrir a un arbitraje o a la justicia o al Estado, por favor. Exactamente. Y bueno, a la empresa también la obliga a mirarse para adentro. A la empresa le obliga a poner buena información, a poner información de manera transparente, fidedigna. Y bueno, eso es un ejercicio que se hace en nuestro país, aunque parezca mentira. Y contribuye a la democracia. Por supuesto que sí. Porque eso después se replica en la sociedad. Por supuesto que sí. Y se replica cada 2 años, cada 4 años. La democracia significa también rendir cuentas. Claro. Y de alguna manera lo que le estamos pidiendo a las empresas es que rindan cuentas sobre los impactos que sus actividades tienen. Claro. Entonces es un ejercicio de rendición de cuentas del sector privado sobre temas que pertenecen a la agenda pública. Claro. Sí. Así que me parece un ejercicio interesante de fortalecimiento de la democracia, donde todos deben rendir cuentas. Claro. El sector público sobre el uso de los recursos públicos y el sector privado sobre cómo contribuyen con esta agenda pública. Es muy interesante, se lo comentaste, porque además uno puede ser el mismo testigo fiel de que está funcionando bien o que no está funcionando. Y si no está funcionando, podemos hablar de que esté funcionando mal. Y eso es dañino para la imagen de una empresa, sea cual fuese, y muy beneficiosos también para una empresa si está cumpliendo con todo. Por supuesto. Por supuesto. ¿Te queda alguna pregunta para ellos? Perfecto. Bueno, yo agradecerte. A ustedes. Agradecerte que nos haya dado la posibilidad de tener esta maravillosa charla. Totalmente esclarecedor. Totalmente esclarecedor, sobre todo porque uno en la vida va a pensar, yo siempre veo el vaso medio lleno, ¿no? Y si está medio vacío es porque ya me tomé la otra mitad, así que estoy chocho. Pero llega un momento en la vida en la cual vos decís, o muchos dicen, no es mi caso, pues ya no tengo que aprender más nada. Ya no quiero aprender más nada. Y ya te estatizás en una cuestión de... Esto como que te hace decir, bueno, tengo que reconstruirme de nuevo, tengo que empezar a pensar con más seriedad en el mundo que le voy a dejar a mi hijo o el mundo que van a tener mis nietos, ¿no? Te agradezco. Gracias a ustedes por este espacio hermoso de conversación. Roxy, Muchas el gracias, afecto de Carlos. siempre, las consideraciones de siempre y el acompañamiento de siempre. Muchas gracias.